Hola, muy buenas y bienvenidos a la ayudantía número 13 de Teoría de la Medida con el profesor Hugo Belmont. Yo soy César, su ayudante, y el día de hoy vamos a ver lo más importante, definición y propiedades importantes del espacio L infinito. La definición sería la siguiente, la primera de aquí, que es: sea X sigma mu un espacio de medida. Definimos a la norma infinito, denotada como L subíndice infinito, con respecto a la medida mu, como las f's en el espacio medible, tal que f es acotada casi donde quiera. De ahí vamos a definir la norma de ese espacio como sea f en el espacio L infinito fija. Entonces la norma es el ínfimo de todos los reales A, de todos los elementos A, de todas las constantes A mayores que 0, tal que la medida de las x en x, donde el valor absoluto de la función es mayor que A, es igual a 0. Es decir, casi donde quiera se va a dar lo contrario. Para toda x fuera de un conjunto nulo, vamos a tener, si la medida de E no es nula, entonces vamos a tener esto otro. La función va a estar acotada ahí. Esto va a ser importante para probar alguna de las siguientes propiedades, pues el espacio LP como espacio pues tiene propiedades que cumple gracias a estas definiciones. Primero, la norma es mayor o igual que 0. Segundo, el conjunto de los A's tal que su medida es nula es igual a este intervalo si f, o sea, si la norma más bien, es mayor que 0. 3. El valor absoluto de la función siempre va a ser menor o igual que la norma infinito, casi donde quiera. 4. La norma va a ser menor o igual que el supremo del valor absoluto de las f de x para toda x en x si la f es acotada. Y 5. La norma es igual al supremo de las constantes mayores o iguales que 0, tal que la medida donde es mayor o igual que 0 es mayor que 0. Y esto es una definición alternativa. Ahora vamos a probar el primer inciso, que es bastante sencillo de la definición, pues la norma infinito es igual al ínfimo de las A's mayores que 0, tales que la medida de las x en x, tal que el valor absoluto de f de x es mayor que 0, aquí cerramos la medida, esto es igual a 0. Entonces es el ínfimo de estos numeritos mayores o iguales que 0. Entonces es igual a, pongámosle, a', que es mayor que 0, por pura definición. Para la segunda propiedad vamos a tener que probar una doble contención. Es bastante sencilla en principio, pero hay que tener cuidado con ciertos detalles. Primero supongamos que la norma infinito es mayor que 0. Entonces, para la ida, nos tomamos a x en el conjuntito IF. Como x está aquí, x es igual a una a mayor que 0, tal que f de x es mayor que a. Y como la norma infinito es igual al ínfimo de los a's mayores, pongámosle a' para que no haya confusión, mayor que 0, tal que la medida de las x en x, tal que el valor absoluto de f de x es mayor que a, es igual a 0, x tiene que estar en este intervalo. La lógica detrás de esto es que nosotros este conjunto de elementos nulos lo tenemos aquí. Entonces f es el ínfimo, aquí está el más infinito. Obviamente esto no funciona precisamente así, pero supongamos que sí, estamos con los reales extendidos y podemos tomar el intervalo así, ¿no?
Entonces, si yo aviento una A aquí, pues tiene que ser más grande que el ínfimo. Pero como la función está acotada, tiene que ser finito. Entonces tiene que caer precisamente entre estos dos. Entonces termina estando en este intervalo. Puede ser que te tomes el ínfimo o puede ser que te tomes a alguien a la derecha, ¿no? Y si te tomas a alguien el más infinito, entonces no está acotado y pues no estás cumpliendo la definición. Entonces así es como quedaría la ida. Para el regreso, lo que vamos a hacer es tomarnos una A mayor o igual que la norma infinito. Como x en x tal que el valor absoluto de f de x es mayor que a, lo podemos ver como la unión desde que y es igual con 1, o mejor n, hasta infinito, de x en x, tal que el valor absoluto de f de x es mayor a más 1 entre n, es decir, tenemos que estamos tomando a y a más 1 y cada vez estamos tomando esto más cerca de la a. Ese es el chiste de hacer tener en este infinito. A más 1 entre n siempre va a ser mayor o igual que f infinito, o sea que la norma infinito, perdón, para todo n natural, pues esta f es ínfimo. En otras palabras, aquí estaría la norma y si yo me tomo una a la derecha, pues a más 1 entre n, aquí por ejemplo este es este, y aquí están los 1 entre n, todos estos siguen siendo pues más grandes que la norma infinito. Entonces, la medida de las x en x tal que f de x en valor absoluto es mayor que a es igual que 0 para toda a. Uy, perdón, aquí era a. Para toda a. Y entonces la a está en el intervalo. O sea, la a es uno de los que cumplen esto. Es una mayor que 0, tal que esta medida es 0. Que 0, tal que esta medida es 0. Y entonces cumple la definición de estar aquí. Y entonces la norma infinito, más infinito está contenida en este. Y entonces if es igual a este intervalo porque ya probamos la doble contención. La tercera propiedad es la siguiente. Queremos ver que f es menor o igual que la norma infinito casi donde quiera. Aquí hay que poner mucha atención porque se sigue casi directamente de lo que ya sabemos, del inciso anterior de la definición, pero hay que escribir las cosas con cuidado para poderlo ver. Entonces, por demostrar que esto pasa casi donde quiera. Por 2, sabemos que si la norma infinito es mayor que 0, para toda a mayor que 0, tenemos que este intervalo de las a's mayores que 0, tales que la medida de las x en x, tal que el valor absoluto de f de x es mayor que a, es igual a 0. Y que esto es igual a este intervalo, el de la norma infinito a más infinito. Entonces, como esta norma es el ínfimo de estas tales que cumplen este conjuntito, tenemos que f, o el valor absoluto de f, es mayor en particular que la norma infinito, mayor que 0, para todo e de medida 0, es decir, para todos los nulos. Aquí era 0.
Lo que quiere decir que entonces f es menor o igual que la norma para toda e tal que la medida es distinto de 0 o, entonces, escribiéndolo mejor, que esta desigualdad se cumple casi donde quiera. Ahora, si la norma es 0, entonces le ponemos a igual a esa norma y entonces podemos tomarnos, aquí pongamos de igual a 0 para no hacer, para que se entienda, y entonces aquí podemos tomar las x en x tal que el valor absoluto de f de x es mayor que 0, como la unión desde que y es igual con 1 hasta infinito de las x en x tal que f de x es mayor que 0 más 1 entre n. Y entonces, por el inciso 2, entonces, este 0 va a estar aquí en if. Y entonces, 0 es menor o igual que la norma de f, casi donde quiera. Porque nuevamente esto pasa en espacios de medida 0, entonces vamos a tener lo mismo que aquí arriba. Para la cuarta propiedad queremos probar que la norma es menor o igual que el supremo del valor absoluto de las f de x para x en x, si f es acotada. Entonces, vamos a dar a f acotada. Entonces, el supremo de las f de x, o del valor absoluto de las f de x tal que x está en x, es finito, o sea, es menor que infinito. Esto pues porque es acotada. Entonces, a está aquí, que quiere decir que es una a mayor que 0, tal que la medida de las x en x, tal que el valor absoluto es mayor que a, es igual a 0, porque esto quiere decir que no está acotada en espacios de medida 0, entonces está acotada casi donde quiera, y entonces el supremo está acotado también, o sea, el supremo es un número, pues, no es infinito. Y teniendo esto, tenemos que entonces las x en x, tal que el valor absoluto de f de x sea mayor que el supremo de las f de x, tales que x está en x, aquí cerramos, y este conjunto es vacío, casi donde quiera. Quieren pónganlos casi donde quiera, donde tocan. Y con eso ya tenemos que entonces la función es acotada, porque el conjunto donde no está acotada es vacío. Para terminar con las propiedades, queremos probar que la norma es igual al supremo de estas. Aquí debería ser C. Y esto va a ser una definición alternativa, es decir, ustedes pueden usar indistintamente la definición con el ínfimo o con el supremo. Ahora, sea B igual al supremo, precisamente, de la c mayor o igual que 0, tal que la medida de las x en x, tal que f de x en valor absoluto es mayor o igual que c, esto es igual a 0. Si b es igual a 0, o sea, si el supremo es igual a 0, la medida de las x en x, tal que f de x mayor o igual que c, son iguales a 0 para toda c mayor que 0. Básicamente lo que quiere decir esto es que si el supremo es 0, entonces la medida de los que pasan al supremo es 0,
para toda c mayor que 0, porque precisamente si eres más grande que el supremo, entonces el supremo no es el supremo. Ajá, es como una contradicción. Y entonces la norma infinito también sería igual a 0. Ahora, si la norma infinito es mayor que 0, entonces para toda c que esté entre el 0 y la norma infinito, la medida de las x en x tal que el valor absoluto de f de x es mayor o igual que ese mismo número, ese número que está en ese intervalo, es mayor que 0, y entonces ese número será menor o igual que la norma infinito, que resulta ser el supremo del conjunto y que es igual a b. Ahora, si la norma infinito fuera menor que b, entonces la medida de las x en x tal que f de x es mayor o igual que c sería 0 para toda c, vamos a ponerlo aquí porque no va a caber, en el conjunto de la norma infinito, o más bien de la norma infinito, coma, b, lo cual es una contradicción, pues la medida de las x en x tal que el valor absoluto de f de x es mayor o igual que c era mayor que 0, por definición. Y esta contradicción viene de suponer que b es más grande que la norma infinito. Y por lo tanto, esta igualdad es válida. O sea que, por lo tanto, f infinito es igual a b. La segunda parte importante del espacio L infinito con norma infinito es ver qué es un espacio de Banach, que es precisamente lo que ha sido más importante esta semana, ¿no? Los espacios LP, que son espacios de Banach. Entonces, para eso queremos probar dos cosas. Uno, que es un espacio vectorial normado, y dos, que es que todas las sucesiones de Cauchy en ese espacio convergen, o, dicho de otra forma, que el espacio es completo. Entonces, ¿qué es un espacio vectorial? Vamos a poner aquí dem. L infinito respecto a la medida con esta norma es espacio vectorial porque para toda f en el espacio f es acotada. Entonces la suma de funciones acotadas va a dar acotado, no importa en qué orden sumemos, le puedes multiplicar un escalar y va a ser el límite al que tiene, o bueno, la cota por el escalar, lo que va a acotar la función. Entonces ahí pueden ver ustedes que sí se cumplan las 8 propiedades de espacio vectorial, pero lo importante ahora es ver qué es normado. Entonces, para ver qué es normado, por demostrar uno, es normado. Vamos a tomar sea f y g, dos funciones en este espacio, y un alfa en los reales. Entonces f más g cumple la desigualdad del triángulo en valor absoluto por desigualdad del triángulo, y esta a su vez es menor o igual que la norma f infinito más
la norma G infinito por la propiedad 3 del ejercicio anterior. Entonces, f más g está en el espacio del infinito y aquí es g, infinito, también va a cumplir la desigualdad del triángulo. Por otro lado, sabemos que alfa f es igual a alfa por f, que es menor o igual que alfa por f norma infinito, de nuevo por la propiedad 3 del ejercicio anterior, o bueno, de la proposición anterior. Entonces, alfa f está en el espacio del infinito. Si alfa es igual a 0, entonces las dos, la norma infinito y alfa por la función, son iguales que 0 porque f está acotada. Y si alfa es distinto de 0, entonces la norma infinito será igual al ínfimo de las a's mayores que 0, tales que la medida de las x en x, tal que el valor absoluto de f de x es mayor que a, es igual que 0. Será igual a sacar la alfa y simplemente tomar el ínfimo de a sobre el valor absoluto de alfa mayor que 0, tal que la medida de las x en x, tal que el valor absoluto de f de x es mayor que a sobre el valor absoluto de alfa, y que esta medida sea igual a 0. Y por lo tanto esto es igual a alfa por la norma infinito, de modo que la norma también saca los escalares, y por lo tanto esto es igual a esto. Por lo tanto, L infinito con respecto a la medida, la norma infinito, es espacio vectorial normado. De modo que solamente nos falta ver qué es de Cauchy. El espacio es completo. Vamos a empezar tomándonos una sucesión, sea f desde 1 hasta infinito, una sucesión de Cauchy. En el espacio. Entonces, fn de x menos fm de x es menor o igual que la norma de fn menos fm infinito para todo nm. Esto por definición de ser de Cauchy. Y también tenemos que entonces fn de x es menor o igual que la norma infinito para toda n en n, casi donde quiera. Entonces, existe un conjunto E que está en la sigmálgebra, o que es un subconjunto de la sigmálgebra, mejor dicho, tal que su medida es 0 y que por lo tanto es nulo. Entonces, fn desde 1 hasta infinito
converge uniformemente, o debería converger uniformemente, en x menos e, pues f de x es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de fn de x si x no está en e, o 0 en otro caso. Entonces, sea epsilon mayor que 0, existe en los naturales tal que fn menos fm es menor que epsilon si m es mayor que m, m es mayor que n, mayor que la cota, la n esta, que está en los naturales. Entonces, el valor absoluto de f de x es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de fn de x. Y esto es menor o igual que fn de x menos fm de x más fm de x. Entonces básicamente estamos sumando un 0 y metiéndolo en el valor absoluto. Pero este es menor o igual que epsilon, porque estos son menores o iguales que epsilon, más la norma infinito de esta función por este por ser de Cauchy y este por propiedad 3, de nuevo. Como pueden ver, la propiedad 3 es bastante importante. Y esto pasa para todo x que no está en los nulos. Y n mayor o igual que n. O sea, n mayor o igual que la cota. Y entonces, f está en L infinito. Además, como la n era mayor o igual que la cota, f de x menos fm de x es igual al límite cuando m tiende a infinito, cuando n tiende a infinito, perdón, de la fn de x menos fm de x, y esto es menor o igual que el límite inferior cuando n tiende a infinito de lo mismo, bueno, pero ahora con norma infinito, que es menor o igual que epsilon para toda x que no esté aquí en los nulos, o casi donde quiera, como prefieran. Es decir, que la norma infinito de f menos f de n es menor o igual que epsilon si n es mayor o igual que n, y por lo tanto la sucesión converge. Y por lo tanto, como fue cualquiera, toda sucesión de Cauchy converge, y por lo tanto es completo. El espacio L infinito con su norma. Ya para terminar, simplemente vamos a probar el siguiente teorema, que nos dice que si nos tomamos un espacio de medida, una función en L1 y una función en L infinito, el producto de esas dos funciones cae en L1, la integral del valor absoluto de f de g es menor o igual que la norma
por la norma infinito, la norma de f por la norma infinito. Y tercero, que la igualdad se da solamente si, o si solamente si, g, el valor absoluto de g es igual a la norma infinito, es decir, si coinciden para las x en x en donde la función sea distinto de 0. Entonces vamos a probarlo como viene por partes. Y primero sea f en L1 y g en L infinito. Entonces, el valor absoluto de g es menor o igual que la norma infinito de g, que es finita, por el tercero por la propiedad 3 de la primera parte del video. Y entonces, como es finito, g está en L1. Entonces, f por g está en L1 porque es un producto de dos funciones acotadas que están en L1. Entonces, ese estaba fácil. El segundo es como f y g están en L1 y g, o bueno, en L infinito. O sea, también puede decir sea f y g, tal que g está en L1 y en L infinito y f está en L1. Pero bueno, ya sabemos que si nos tomamos g en L1 por el 1, lo que vimos, también está en L1. Entonces, como están ahí las dos, una por hipótesis y la otra por definición casi, tenemos que la integral de f con respecto a la medida es menor o igual a su norma. Y la integral de g en valor absoluto con respecto a la medida es menor o igual que la norma infinito. Entonces, como todo está acotado y todo se porta bien, a la hora que hacemos esto, f por g con respecto a la medida es igual a la integral de fg con respecto a la medida, que es menor o igual que el producto de los límites, que en este caso es la norma de f y la norma infinito de g. Y ya para terminar vamos a hacer el inciso 3, que es que la igualdad se da si solamente si g y la norma, o sea, el valor absoluto de g y la norma son iguales. Entonces, la integral esta, fg de mu, es igual a la norma, o bueno, a las normas, si, solo si, la integral de f por g con respecto a la medida es igual a la integral del valor absoluto de f, porque esto implica estar en LP1 o en L1, por la norma de g infinito. Esto, si solamente si, la integral de f por la integral de g en valor absoluto, simplemente separamos, es igual, menos la integral de f de mu por la norma de g es igual a 0, si solamente si, menos la integral de el valor absoluto de f por el valor absoluto de g de la norma infinito, menos esto con respecto a la medida es igual a 0, todo es casi donde quiera, Y esto pasa si solamente si f por esta operación, por la norma menos el valor absoluto, son iguales a 0, casi donde quiera. Y esto pasa si solamente si la norma es igual al valor absoluto, casi donde quiera. Aquí básicamente factorizamos la norma, factorizando, o más bien esto, la integral de f, y quitándole un menos. O sea, realmente el menos lo pueden dejar o lo pueden quitar porque el despeje va a ser el mismo. Al final
Este es el que tiene que dar 0 y pasan al otro lado a la otra, entonces pueden no sacar ese menos. Y obviamente esto es 0, solamente sí, esto da 0. Esto sería todo por la ayudantía de hoy, espero que les haya resultado muy útil, que hayan aprendido mucho. Si tienen dudas ya saben que me pueden preguntar en la siguiente asesoría o pueden dejar los comentarios aquí en el video o me pueden enviar correo. Muchísimas gracias por haber visto, de nuevo espero que les haya servido muchísimo y nos vemos a la próxima.